Crónicas Nexo presenta, episodio 5, Fuera de registro. Tomás Vargas llevaba 6 años trabajando como guardia de seguridad en el centro comercial Plaza Norte, con turnos nocturnos que consistían en recorrer los mismos pasillos vacíos cada hora, verificando puertas cerradas y firmando registros en puntos específicos del edificio. Era un trabajo simple y predecible hasta que comenzaron a acusarlo de robos que no recordaba haber cometido. El primer incidente fue menor, cuando una caja de productos electrónicos desapareció del depósito del sótano y las cámaras de seguridad mostraban claramente a Tomás entrando al área restringida a las 2 de la madrugada, tomando la caja y saliendo con ella bajo el brazo. Cuando le mostraron el video, Tomás negó haberlo hecho con una convicción que desconcertó a su supervisor. Tomás insistió en que a las 2 de la madrugada había estado haciendo su ronda del tercer piso, según su registro firmado. Su supervisor lo miró con desconfianza creciente, mientras Tomás intentaba explicar algo que él mismo no comprendía. Le dieron una advertencia formal, y Tomás aceptó la sanción sin entender realmente qué había pasado, porque en el fondo estaba completamente seguro de que no había estado en ese depósito. Pensó que tal vez había perdido la noción del tiempo o que el cansancio le estaba jugando malas pasadas con su memoria, pero algo en su instinto le decía que había algo más extraño ocurriendo. 2 semanas después ocurrió de nuevo, pero esta vez fue más grave cuando herramientas del área de mantenimiento desaparecieron y las cámaras mostraban a Tomás llevándose un taladro, cables y equipo de valor considerable. El video era perfectamente claro, mostrando su rostro, su uniforme característico y hasta su manera particular de caminar que lo hacía inconfundible para cualquiera que lo conociera. Tomás fue llamado a la oficina de recursos humanos, donde la gerente le mostró las grabaciones con una expresión de decepción profesional, mientras él negaba todo nuevamente, insistiendo en que había estado en el área de estacionamiento a esa hora, según su registro firmado. Verificaron sus registros, y efectivamente su firma estaba ahí exactamente a la misma hora que aparecía en las cámaras del área de mantenimiento. La gerente suspiró con frustración evidente y le dijo que no sabía cómo estaba haciendo esto, pero que tenía que parar inmediatamente, porque las consecuencias serían mucho más severas si ocurría otra vez. Tomás salió de la oficina sintiendo que perdía el control de su propia vida, mientras comenzaba a dudar de su propia cordura y de la confiabilidad de sus propios recuerdos. El tercer incidente fue definitivo, cuando joyas de alto valor desaparecieron de una tienda del segundo piso, y las cámaras capturaron todo el proceso, mostrando a Tomás rompiendo la cerradura con herramientas profesionales, vaciando la vitrina metódicamente y guardando los objetos en su mochila con movimientos que sugerían experiencia en este tipo de actividades. Tomás fue detenido esa misma noche en la estación de policía, donde repetía una y otra vez que no había hecho nada de lo que lo acusaban, mientras los oficiales le mostraban videos que lo incriminaban de manera absolutamente irrefutable. Tomás se quedó en silencio, viendo su propia imagen en la pantalla, sin poder ofrecer ninguna explicación que no sonara completamente irracional. Esa misma noche, mientras Tomás estaba detenido en una celda sin posibilidad de salir del edificio policial, las cámaras del centro comercial registraron algo que nadie podía explicar razonablemente. A las 3 de la madrugada apareció Tomás en las grabaciones, caminando por los pasillos, haciendo su ronda normal, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo en su vida en ese momento. El oficial de turno revisó las grabaciones a la mañana siguiente y llamó inmediatamente a su superior, porque lo que estaba viendo en la pantalla era imposible según todas las leyes de la física y la lógica básica. El hombre en las cámaras era definitivamente Tomás Vargas, con su uniforme completo y su identificación visible, pero Tomás seguía detenido en la celda donde había pasado toda la noche. El caso llegó a la atención del detective Erik Halvorsen, cuando un contacto en la policía le mencionó las inconsistencias temporales que parecían imposibles de explicar mediante medios convencionales. Halvorsen había estado siguiendo casos extraños desde el incidente en Norvik, y este tenía todas las características de los patrones que había estado documentando meticulosamente durante meses.
Alborsen revisó cada video con atención obsesiva, tomando notas detalladas de cada inconsistencia temporal que detectaba en las grabaciones donde Tomás aparecía en lugares diferentes al mismo tiempo exacto. Comenzó a medir las diferencias temporales entre los eventos, y cuando hizo los cálculos, descubrió algo que lo hizo detenerse completamente, porque el número que apareció era demasiado familiar para ser coincidencia. 17 minutos separaban consistentemente cada aparición duplicada de Tomás en las grabaciones de seguridad del centro comercial. Alborsen sintió un escalofrío recorriendo su espalda, porque ese número había aparecido en otros casos que había investigado previamente, y ahora estaba viendo el mismo patrón, manifestándose de una manera completamente diferente, pero igualmente inexplicable. Alborsen habló con Tomás en la celda y le explicó que creía entender lo que estaba pasando, aunque no podía explicarlo completamente en términos científicos convencionales. Le dijo que había algo relacionado con el tiempo y los registros que estaba causando que existieran dos versiones de él separadas por 17 minutos exactos, y que necesitaba su ayuda para probar esta teoría mediante un experimento controlado. Tomás aceptó cooperar, porque no tenía nada que perder en ese punto, y porque Alborsen era la única persona que parecía creerle cuando decía que no había cometido los robos conscientemente. Alborsen convenció a los oficiales de que liberaran a Tomás temporalmente bajo supervisión estricta para recrear las condiciones exactas de los eventos anteriores y ver si podían detectar el fenómeno en acción. Esa noche Tomás entró al centro comercial vacío equipado con una radio para mantener contacto constante con Alborsen, que estaba en la sala de monitoreo observando múltiples pantallas simultáneamente. Alborsen le dio instrucciones precisas sobre hacia dónde caminar y cuándo detenerse, mientras calculaba tiempos y predecía cuándo debería manifestarse la anomalía según sus cálculos basados en el patrón de 17 minutos. Tomás caminó lentamente, siguiendo las instrucciones de Alborsen, mientras sentía una tensión creciente en el aire, como si algo estuviera a punto de cambiar de manera fundamental. Alborsen lo guió hasta el segundo piso cerca del área de joyería, donde había ocurrido el robo más grave, y le ordenó que se detuviera exactamente en un punto específico del pasillo, sin moverse bajo ninguna circunstancia. Alborsen monitoreaba los tiempos con precisión cronométrica, contando los segundos mientras observaba las pantallas con una intensidad que hacía que sus ojos le ardieran por la falta de parpadeo. 16 minutos con 50 segundos transcurrieron lentamente, y entonces Alborsen lo vio claramente en una de las cámaras, cuando apareció una segunda figura translúcida, superpuesta exactamente donde estaba parado Tomás. Dos versiones de Tomás, ocupando el mismo espacio físico, pero desfasadas temporalmente, de manera que una era sólida y presente, mientras la otra era como un eco borroso de algo que estaba ocurriendo en un tiempo ligeramente diferente. Alborsen respiró agitadamente mientras tomaba el radio y le ordenó a Tomás que diera un paso hacia adelante para ver qué pasaba cuando intentaban separar las versiones espacialmente. Tomás dio un paso, y en las pantallas Alborsen vio cómo su versión sólida se movió mientras la versión translúcida permaneció exactamente donde estaba, creando una separación visible entre ambas. Alborsen anotó frenéticamente en su libreta, comprendiendo que no eran la misma persona en el mismo momento, sino la misma persona existiendo en dos momentos temporales diferentes que se superponían de manera imposible. Alborsen le ordenó a Tomás que regresara exactamente al punto donde había estado parado inicialmente, porque necesitaba ver qué pasaba cuando las versiones intentaban ocupar el mismo espacio nuevamente. Tomás obedeció retrocediendo cuidadosamente, y en el momento exacto en que volvió a la posición original, las dos versiones comenzaron a fusionarse, creando una imagen inestable que parpadeaba entre estados diferentes. Alborsen se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error terrible al forzar esta coincidencia espacial, porque algo en su instinto le gritaba que esto era exactamente lo que no debía hacer. Tomó el radio urgentemente y le gritó a Tomás que saliera de ahí inmediatamente, pero la transmisión se cortó con estática antes de que pudiera completar la advertencia que podría haber salvado la vida del guardia. Tomás experimentó un momento horrible de duplicación,
donde sintió simultáneamente su propio cuerpo desde adentro y desde afuera, como si estuviera ocupando dos espacios al mismo tiempo. Vio su propia cara desde una perspectiva imposible y sintió confusión absoluta mezclada con terror puro, antes de que todo se desvaneciera en una sensación de nada que no tenía nombre en ningún idioma humano conocido. Las cámaras parpadearon, y cuando la imagen se estabilizó nuevamente, el pasillo del segundo piso estaba completamente vacío, sin ningún rastro de Tomás Vargas en ninguna parte del área. Alborzen corrió desde la sala de monitoreo, subiendo las escaleras de dos en dos hasta llegar al lugar exacto donde había visto desaparecer a Tomás, pero no encontró absolutamente nada, excepto un silencio que parecía pesar más de lo normal. Alborzen cayó de rodillas en el pasillo vacío, comprendiendo que su experimento había provocado directamente la desaparición de un hombre inocente que solo había querido limpiar su nombre de acusaciones que no merecía. La culpa lo golpeó con una fuerza física, mientras miraba el espacio vacío donde Tomás había estado parado segundos antes, siguiendo instrucciones que Alborzen le había dado con la arrogancia de creer que entendía fuerzas que claramente no comprendía. Los oficiales llegaron minutos después, respondiendo a la llamada de emergencia de Alborzen, y él les explicó lo que había pasado, aunque sabía que no le creerían completamente, porque ¿cómo podría alguien creer una historia sobre versiones temporales duplicadas y desapariciones causadas por coincidencias espaciales? Las grabaciones mostraban distorsión, pero no prueba definitiva de nada que pudiera ser presentado en un tribunal. El caso fue cerrado oficialmente como desaparición sin resolver, y Tomás Vargas quedó registrado como fugitivo de la justicia, a pesar de que Alborzen sabía que el hombre nunca había huido de nada, sino que había sido consumido por un fenómeno que apenas estaban comenzando a comprender. Alborzen guardó todas las grabaciones y notas en un archivo nuevo etiquetado como Caso 5 en su creciente colección de eventos inexplicables. Alborzen no pudo dormir esa noche, viendo repetidamente en su mente el momento en que Tomás desapareció mientras seguía sus instrucciones, confiando en que el detective sabía lo que estaba haciendo. Tomó una decisión firme de que nunca volvería a forzar un evento de este tipo, sin importar cuánto necesitara entender el patrón, pero sabía que era una promesa que probablemente no podría mantener. 3 semanas después, el centro comercial Plaza Norte cerró permanentemente la sección del segundo piso, donde Tomás había desaparecido, citando problemas técnicos inexplicables con los sistemas eléctricos. Los empleados que trabajaban en turnos nocturnos reportaban ver ocasionalmente una figura familiar caminando por los pasillos, haciendo una ronda que nunca terminaría, siempre en el mismo horario exacto.